Bueno, jóvenes, tengan buenos días. El tema de hoy es FlexRide y vamos a empezar para no hablar, digamos, de saber de qué se trata el tema. Es un nuevo bus de datos. La palabra FlexRide la tienen ahí, flex de flexibilidad y ride de ride. Ride hace mención o quiere decir que es muy rápido. Y entonces vamos a ver velocidades muy altas, tasas de velocidades binarias muy altas. Y la palabra flexible quiere decir que tiene múltiples aplicaciones, diversidad en la aplicación, que quiere decir que lo podemos ver en un sistema ABS, lo podemos ver en un sistema lo podemos ver en un sistema relacionado con control de body, de carrocería. Para ir entrando poco a poco en detalle, el sistema FlexRide es bifilar, o sea, quiere decir que son dos hilos y por ahí se va a transmitir el binario. El sistema FlexRide, como les digo, vamos a ver conforme se desarrolla la presentación, que inicia en los años 2000 y algunos de los logotipos que lo identifican en el vehículo son estos logos que están ahí y que indican que el vehículo viene equipado con FlexRide. La parte diagnóstica, la parte de fallas es muy similar a cualquiera de los buses de datos que hemos visto, unifilares o bifilares. Tienen las mismas prestaciones, pero también tienen los mismos grados de afectación. Y hoy por hoy es un bus de datos que empieza a abordar el mercado, como les repito, a nivel de seguridad activa, a nivel de seguridad pasiva, a nivel de emisiones y vigilancia. Y aquí, por ejemplo, vamos a ir poco a poco viendo un poco de la historia, cómo fue que se desarrolló y algunas de las características a nivel diagnósticas que tiene. Por favor, el compañero, léame aquí, en esta parte de aquí, para que intercambiemos ahí y analicemos esta primera parte. Es un nuevo protocolo de comunicaciones para usos de datos en el automóvil, desarrollado por el consorcio FlexRide entre 2000 y 2009. Ok, perfecto, hasta ahí. Vean que relativamente es muy moderno. Si ustedes recuerdan, CAN nace en el año 92, son los primeros prototipos y se estrenan en un vehículo, si no me equivoco, Mercedes, y aquí lo vamos a estrenar en un vehículo BMW. Ya vamos paso a paso, por favor, continúe. El consorcio FlexRide fue fundado en septiembre del 2000 por BMW, Daimler AG, matriz de Mercedes, Philips y Motorola, y actualmente está compuesto por los siguientes miembros. Ok, vamos a ver, cuando cualquier proyecto que ha llevado I+D, investigación más desarrollo, se pone en el mercado, se llama a gente que colabore, o sea, a colaboradores. Entonces, ya para este tiempo, todos los integrantes del consorcio lo forman Volkswagen, BMW, Daimler, General Motors, Robert Bosch, NXP y Freescale. Si ustedes averiguan un poquito de eso, son concesionarias, son empresas que en algunos casos fabrican hasta componentes. Entonces todo eso que están viendo en la historia, y si ustedes notaron ahí, dice que se considera más avanzado, ¿verdad? En el segundo renglón se considera más avanzado que el CAN y que el MOS en lo relativo a precio y a prestaciones. Quiere decir lo siguiente: es más veloz, pero más barato. Y ahí es donde lo hace altamente competitivo. ¿Tienen alguna duda? Continuamos. Características. Ahora sí, vamos a ver las características. Recuerden, cuando uno habla de un bus de datos, uno empieza a hablar de las características no solamente a nivel de la parte física, sino de la parte de software. Y vamos a ver esas características aquí. Primero vamos a hablar un poquito de la velocidad. Las tasas son superiores a 10 megabytes. Y recuerden que FlexRide sobrepasa las 10 megabytes. Y CAN, si se acuerdan en CAN, cuando vimos el tema, CAN solamente en la parte más alta llegó a 1 mega. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok, perfecto. Dice que la transmisión de datos con 3 estados de señal. Aquí se maneja el cero lógico,
el 1 lógico y un estado que le llaman sin actividad. En CAN era 1 y 0, nada más. Entonces, conforme avanzamos, vamos a explicar a qué se debe ese nuevo aspecto sin actividad. ¿Cuáles tipos de topologías tiene? Una estrella activa también tiene capacidad en tiempo real de transmitir información y dice que permite operaciones de regulación de lluvias y su publicación en sistemas importantes para la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de seguridad activa y seguridad pasiva. Estamos viendo el sistema federal. Continuamos. Aquí tienen un conjunto, una característica que es parte del que puede ser transmitida a doble canal. Ven que se habla de un canal A y un canal B, pero como puede funcionar con un solo canal, también puede funcionar a dos canales. Vean la velocidad, increíble, ¿verdad? Y la arquitectura que tiene. Conforme vamos a ir avanzando, vamos a ver poco a poco las características y ventajas. Dice así, niveles de tensión del bus, que ya vamos a ver un poquito de cuáles son los niveles que se manejan. Dice que los dos cables de FlexRide se señalan bus plus y bus minus, eso apúntelo ahí. ¿Se acuerdan que en CAN se llamaban CAN low y CAN high? Pues hoy el bus de datos FlexRide nos presenta otro nombre. ¿Cómo es bus plus y bus minus? Y si usted me dice, pero ¿por qué lo denominan así? Bueno, eso es simplemente construcción, es, por así decirlo, propio de la fábrica. Y esos dos estados, bus plus y bus minus, es algo así para que me entiendan. Como decir el alto, el bajo. Y sabemos que mantenemos un tercer punto en el esquema, en el oscilograma, por así decirlo, de un punto que se llama sin actividad. Entonces manejamos bus plus, bus minus, de ahí se forma el voltaje diferencial, lo vamos a ver, y un estado latente, como potencialmente latente, que se llama inactivo, donde el bus de datos va a mostrar un voltaje, lo dice ahí claramente 2.5 voltios. Entonces veamos, dice, sin actividad, lo señalo aquí, lo ven, el nivel de tensión de ambos cables del bus de datos está en 2.5, ya vamos para ahí, ya vamos para ahí. En este punto, nosotros vamos a tener que los dos niveles de tensión de bus plus y bus minus están en una sola línea, alcanza un valor de 2,5 voltios. Y ahora vamos a ver cómo se forma el cero lógico. Recuerden que cuando hicimos la introducción al bus de datos, yo les dije, bueno, se hablan de dos estados lógicos, 0 y 1. Que no tienen que ver nada con los valores de tensión, porque cada fabricante, y según estemos bajo contexto de un bus de datos, vamos a tener diferentes valores en cero lógico. Exacto. Ok, entonces dice que el dato, el cero, el cable bus plus tiene un nivel de tensión bajo y el cable bus minus lo tiene alto. ¿Qué quiere decir? Que forman una figura que ya casi vamos a ver, en donde el que me queda alto en el estado cero, ¿cuál es? Ahí lo dice. El alto es el bus plus. Exacto. Vayan entendiéndolo porque vamos desde cero poco a poco. Y dice que en el estado lógico 1, el cable bus plus tiene un nivel de tensión alto, ¿verdad? Diferente al otro, ¿verdad? Y el cable de bus minus lo tiene bajo. ¿Entienden? Hacen así, vean, jóvenes, con las manos. Vean. Y de ahí se obtiene el estado 1 y 0. Y cuando se quedan al centro, 2.5, latente, inactividad. Esos son los tres estados que anteriormente en el bus CAN no lo teníamos. No teníamos el tercer estado. Ok, vamos a ir poco a poco. Ahí está. Ahí está, esa es la línea. Si ustedes ven ahí cómo se mira, aunque esto que estamos viendo es de material de picoscopio, el FlexRide se miraría algo parecido a lo que está ahí. La graduación es de 1 voltio por división y vean ustedes que
el tiempo por división es de 5 micro. 5 microsegundos. Exacto, 5 microsegundos. Y más o menos tendríamos ahí un patrón muy similar al que se forma ahí. Si veo un detalle muy importante que cabe la pena mencionar, es que el osciloscopio tiene que tener la capacidad de bajar hasta ese rango de tiempo en la línea X. Es bajísimo, ¿lo ven? Demasiado rápido. Demasiado. Entonces, si no tenemos esa característica propia del osciloscopio, no podemos sacar un patrón así. Entonces aquí es cuando, por ejemplo, cuando nosotros damos el curso de osciloscopio y uso del escáner, les mencionamos a los estudiantes que cuando ustedes inician sus primeros pasos con el osciloscopio, uno puede tener un osciloscopio de ciertas características básicas, pero conforme va avanzando la tecnología y va avanzando en su taller el tipo de vehículos que le llegan, obviamente el osciloscopio tiene que ir evolucionando. ¿Usted comprende esta parte? Pues aquí estamos ante la presencia de una situación similar, porque un voltio por división, eso cualquiera lo entiende, pero 5 microsegundos por división en esa escala, no todos los osciloscopios lo muestran. Además, se anuncian, se promocionan puntas que tienen capacidades ideales para ver flare rate. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no vaya? Vamos despacio, ¿verdad? O sea, yo sé que el tema es nuevo, relativamente nuevo, y les puedo comentar que muchos cursos de cruces de datos no lo abordan todavía, pero nosotros lo estamos abordando para que les quede por lo menos un poco de este material tan rico que es el flare rate. Ok, continuamos. Resistencias de terminación, flare rate. Ahí tengo un pool de datos. Lo voy a señalar acá. Dos resistencias de terminación que ya vamos a ver los valores. Los multiplexores y los desmultiplexores, parte del hardware de lo que es un sistema de datos de cualquiera, ¿verdad? Siempre van a haber ese tipo de circuitos. Y tengo transmisión, recepción y transmisión. Entonces establecemos 3 detalles importantes. Comunicación bifilar, ¿lo están viendo? Bidireccional, y hay presencia de, como tercer punto, resistencias de terminación, que sirven. ¿Para qué nos sirven las resistencias de terminación? ¿Para qué las usamos como técnicos? Las resistencias de terminación, ¿para qué nos sirven? Para el diagnóstico. ¿Para? El diagnóstico. Para el diagnóstico, exactamente. Sabemos que se utilizan resistencias de terminación en los buses de alta velocidad para evitar el eco en la transmisión, en un rebote, pero para el técnico, a nivel de técnico, se utiliza para diagnosticar. Ok, vamos a continuar. Entonces ya casi vamos a ver el detalle de las resistencias de flare rate. Léame por favor usted, compañero, en voz alta. El protocolo FlexRay alcanza una velocidad de transmisión de datos de 10 megabytes por segundo y realiza la transmisión en ciclos cortos de 2.5 milisegundos, cada 10 milisegundos. Una red FlexRay soportó hasta 20 metros de conexión por bus y hasta 20 nodos conectados en la misma red. Ok, eso se los puse ahí para que vean la especialidad, la expertise que tiene la red. ¿Qué quiere decir? Más rápida en tiempo, lo están leyendo ahí, más capacidad de unidades. Recuerden que cuando se aborda el tema de buses de datos, no es empalme como vimos en los principios de electricidad. Nodo para este tema es unidad de mando. Cada nodo identifica a una unidad de mando, ahí la tiene. Entonces, este tipo de bus de datos puede tener muchos nodos, transmitir en bajo tiempo y en una distancia muy larga. Esto para los vehículos americanos de alto perfil y para los vehículos europeos de alto perfil es una exquisitez, porque pueden meterle lo que quieran. Y como ustedes saben, la tendencia hoy por hoy es diagnóstico remoto,
diagnóstico remoto por el PIN 8 que se conecta inalámbricamente a una red de satélites. Entonces, FlatRide como caída del cielo para este tipo de tecnologías. No sé si hay alguna pregunta. Ahí lo que nos están dando es simplemente más caracterizaciones que benefician que el FlatRide se haya distribuido y haya evolucionado y hoy por hoy está abordando el mercado de una manera rápida. Okay. Vamos para ahí y vamos a leer otra vez lo de los niveles de tensión. Voy a explicarles algo. El FlatRide, y esto lo voy a apuntar ahí por favor, no llega al conector J1962-F, no llega, él no llega. Él descarga su diagnóstico por un bus de baja velocidad como CAN en los pines que ya ustedes conocen habitualmente, que pueden ser lógicamente, como lo están pensando, el 6 y el 14. Y en algunos casos es la BCM o una caja inteligente o una interfase de bus de datos, gateway, que se encarga de recibir el FlatRide y de ahí ella deposita su información a un bus de datos de más baja velocidad, como por ejemplo CAN, en 500 kilobits por segundo y sale al conector J1962. ¿Les queda claro? Ok, entonces vean aquí nuevamente, para que no se les olvide, se los vuelvo a presentar, sin actividad 2.5, no lo olviden. El 0 es cuando el bus plus es el nivel alto y el 1 cuando el bus plus es el nivel de tensión alto, ¿verdad? Entonces, en una lo tenemos bajo. El 0 es bajo y el 1 es alto. Sí, pero el bus plus, ¿verdad? El bus plus. Porque lógicamente si uno está al alto, el otro está abajo. Sí, porque ellos van haciendo este cruce. Y esto es importante a la hora de que establecemos cómo establecerá él el 1 lógico y el 0 lógico. Buenos días. Una pregunta. Sí, dígame. Entonces, que él no llega al conector J1962, No. Sino que entonces él trabaja como decir así, maestro esclavo. No, ese es, digamos, la estructura, a lo que me refiero yo es en cuanto al diagnóstico de los sistemas que él aborda, que yo necesito diagnosticarlos. Por ejemplo, si está en un sistema de frenos eléctricos o un sistema de seguridad activa, cualquiera que sea, yo necesito hacer el diagnóstico. Sé que el bus de datos es FlatRide, pero yo no puedo ingresar desde el J1962 directamente a conversar con él. Lo tengo que hacer por intermediación de una caja inteligente, que puede ser la BCM o Gateway, el nombre que le quieran poner, y por ahí ella deposita al CAN de alta velocidad, que puede ser 6 y 14, y yo puedo ver. ¿Estamos? Listo. Bueno, continuamos. Léame ahí, por favor, usted. El FlexRide es un sistema de comunicación de datos en tiempo real, diseñado para adaptarse a las necesidades de rapidez y fiabilidad necesarias en sistemas de seguridad. El primer vehículo en utilizarlo fue el BMW X5C. Ok, muy bien. Vean ustedes que ya desde que hace su introducción al mercado lo hace un vehículo de alto perfil. Y lo más importante que vemos acá es en el cuadro inferior la diferencia que hay entre Link, CAN y FlatRide. Por ejemplo, en velocidad, vean a Link, súper lento, vean a CAN, lo llegó a máximo a 1 megabytes y vean a FlatRide. Estamos hablando de 10 para arriba. El costo, vean cómo le van poniendo símbolos de dólares. El más barato, lógicamente, Link es un bus de datos unifilar. Y si se van a CAN, por así decirlo, dos símbolos de dólar más. Y cuando vamos a FlatRide, un poquito más caro, pero para lo que él hace es de un precio muy, muy cómodo. Para lo que él hace y la capacidad que tiene. Sí. Ahora, aplicaciones, Link, vean que está limitado a body, espejos, sensor de lluvia. Bueno, eso ya lo habíamos visto. De hecho, el video está en internet, ¿verdad? Si lo quieren repasar. CAN, Powertrain, ¿verdad? TCM, ABS, PLC, ESP. Y si notan allá, vean lo que dice primera entrada.
y vean que cubre lo que él quiera. Tiene mucha capacidad. Entonces de ahí vayan sacando algunas conclusiones ustedes mismos de lo que han visto en otros buses de datos. Y eso es una pregunta, ¿se está grabando? Ok, perfecto. Léamelo ahí usted, compañero. En el FlexRide se utiliza dos canales de transmisión. La función segundo canal es repetir los mismos mensajes que el primero, señal redundante. Sin embargo, en los sistemas sin especial relevancia en la seguridad se pueden seguir utilizando solo un canal de transmisión. Ok, eso fue lo que les dije al inicio. Cuando la tasa de transmisión requiere muy alta velocidad y muy alta precisión, se recurre a un canal de repetición. Pero si estamos trabajando con canales de seguridad normales, como ABS, ¿verdad? Entonces se recurre a un canal. Si ya lo hacíamos con CAN, que tenía una mega o 500, que había sistemas ABS, que teníamos sistemas TLC, que teníamos sistemas ESP, con CAN ahora imagínense con un solo canal de FlexRide lo que se puede hacer si tiene 10 megas de velocidad. ¿Alguna duda? ¿Algo que no entiendan, señores? Configuraciones y la topología. Bueno, estrella pasiva, ya vamos a ver la diferencia entre la estrella activa y la estrella pasiva. Esos son estructuras de cómo se conectan los nodos al FlexRide. Y voy a tratar de abrir algunos diagramas si nos da tiempo, y aquí al final de la charla, del curso, de la diferencia entre estrella pasiva y estrella activa. Dice estrella pasiva, en esta configuración todas las unidades se unen en un punto común de la instalación. Entonces vean qué interesante, una estrella que es de este tipo pasiva, la unión es punto a punto, pero de una sale para allá como un sol. Imagínense un sol, esa es una estrella pasiva. Y la estrella activa, existe una unidad central que actúa como repetidor de las señales, es como una regleta, ¿verdad? Nada más que vean que, como dice ahí, actúa como un repetidor de la señal. ¿Qué quiere decir? Que tiene bidireccional y puede tener doble canal, lo que hablábamos que aquí a veces se usa arquitectura de un canal o de dos canales. Y vemos acá en una ilustración tipos de la topología FlexRide en estrella, híbrida mixta o lineal. ¿Ven? La que está señalada ahí es la que vimos primero, esa es una estrella activa, ¿la ven? Está englobada en este círculo. Esa es una estrella activa. ¿Tienen alguna duda? Esto es cómo los nodos se colocan en un datos tipo FlexRide. ¿Dudas, señores? Yo sé que es un temita un poquito ya más evolucionado que CAN, de hecho lo pueden sentir, y conforme avancemos van a ver que al final pues es otro bus de datos, nada más que mayor velocidad y tiene pues un grado de construcción más complicada, no es más sencilla como Link. Link tiene sencillez de construcción, es un solo hilo, pero acá ya se empiezan a dar tasas de comunicación demasiado altas. No sé si tienen alguna duda sobre las estructuras. Ahí es el repetidor. Ajá, perdón, devuelvo. El repetidor es es bifilar, doble canal también ahí. Doble canal, exacto. Pero solo como para confirmación así de es que cuando importancia. Redundancia. Cuando algo se quiere repetir porque es tan preciso, pero tan preciso como la nueva tendencia a eliminar el líquido frenos y sustituir las mordazas por actuadores, que eso es lo que se requiere. Cuando ustedes trabajan con sistemas en donde ya usted pisa y lo que genera son peticiones para que unos actuadores presionen los rotores, se requieren tasas de velocidad súper veloces y no nos podemos atener a solo dos cables, sino vamos a dos cables a otro canal. Entonces se recurre a arquitecturas diferentes de las tradicionales. Aquí es donde se habla de que el FlexRide puede tener
un canal de redundancia, que quiere decir una repetidora para temas tan importantes como la seguridad. ¿Tienen alguna duda, señor? Ahora sí, aquí tienen el bus plus y el bus minus. Vean, analicen antes de hacer la presentación y vean el diagrama que esté abajo, donde dice BP y donde dice BM. BP es bus plus y BM bus minus. ¿Les queda claro? Acostúmbrense, porque eso es lo que viene. Ya no can high, sino can low. O la unión de los dos buses de datos en un sistema. O sea, vamos a tener un vehículo que tenga link, que tenga can de media al pin 3 y 11, can de alta al pin 6 y 14, y que tenga flat ride. ¿Cuál pin va ese? No, ese no sale, Ah, ok, se comunica por cajetín. ¿Estamos? ¿Dudas? Ahora sí, vean. Pongan atención porque esto es cómo se dan los tres estados: el bus plus, el bus minus y el latente. Voy de nuevo. Aquí vamos a ver dónde se genera el dato 0 y el dato 1 y el inactivo, que es 2.5. Voy señalándolos. Primero leo eso. En FlatRide se utiliza un concepto diferencial para la medición de la señal. Eso ya no es nuevo, señores. Todo el bus de datos usa un sistema diferencial para distinguir el cero lógico del uno lógico, ¿verdad? Pero ahí ponen eso. Dice, al igual que en el sistema CAN, cada canal de transmisión está formado por dos cables. En este caso se denominados bus plus y bus minus. Si usted analiza esto que está aquí, es el estado inactivo. El nivel de tensión aquí debería ser 2.5. Y recuerden que el estado lógico, ¿verdad?, que es 1, se obtiene cuando bus minus está abajo. ¿Lo ven? Acá. Y el estado lógico 0 se obtiene cuando bus minus está arriba. Lo que les leí ahora en la presentación, y entonces ya ahí obtengo que una diferencia de potencial que se da aquí entre estos dos y entre estos dos, ¿lo ven? Es la misma. Pero ¿qué pasa con el algoritmo? ¿Qué pasa? Si usted resta eso y lo hace así, ¿qué era lo que cambiaba? Porque el resultado va a ser el mismo. Pero ¿qué cambia si yo hago una resta y resto esto de esto y esto de esto? Que no queda negativo. Exactamente, se genera en el algoritmo un valor negativo que se establece como si es el 0 o si es el 1. Eso es importante que lo manejen. Es como un bus de datos que existió hace tiempo que se llamaba BAN, bus de datos BAN, Vehicle Area Network, de Peugeot y de otras aplicaciones y motorizaciones europeas, en donde había data y data barra, y que el nivel de tensión era el mismo entre el voltaje diferencial, que lo voy a señalar acá, voltaje diferencial, pero al hacer el cálculo pues daba un valor negativo. Pues es aquí lo mismo. Aquí en vez de data y data barra tenemos BM y BP. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Algo que no hayan entendido? Igual voltaje Y, X, tiempo. Inactividad, los dos plegados en 2.5. y data barra, estado lógico 1, bus minus abajo, y estado lógico 0, bus exacto. Esa es lo que forma. Profe, ¿cuánto sería el voltaje, digamos, al llegar arriba, digamos, Ahí lo vamos a leer, léalo ahí por favor.
Para la transmisión de los diferentes valores de un byte 0.1 se utiliza la diferencia. Perdón. Para la transmisión de los diferentes valores del bit, ¿verdad? Estado lógico 0 o Ok. estado lógico 1. Ok. Se los voy a arreglar para que no los confundan. Okay. Se utiliza la diferencia de potencial entre los dos cables, siendo 1 cuando esa diferencia es positiva y 0 cuando es negativa. Ok, acaban de darle a lo que les acabo de explicar. Diferencia un estado lógico 1 y un estado lógico 0 por el símbolo, porque el valor de tensión es el mismo, la diferenciación es lo mismo, entonces para diferenciar cuál es 0 o 1, establece si el valor es negativo o positivo. Continúe. Además, en el bus se pueden presentar otros dos estados que podríamos denominar estado de reposo cuando se aplican 2.5 voltios en ambos cables y bus desconectado cuando la tensión aplicada en la línea tiene un valor cercano a 0. Entonces, cuando el bus de datos FlatRay está dormido, está a 0. Vayan haciendo un esquema, un mapa mental. Y cuando está latente, está en 2.5. Y cuando está en estado lógico 1, FlatRay muestra a BM en bajo. Y cuando está en estado lógico 0, BM se muestra arriba. Y de ahí obtenemos ya la estructura misma del oscilograma del bus de datos FlatRay. ¿Les queda bien claro esto, señores? ¿Alguna duda? Cuando está dormido completamente está en 0. Sí, está by completamente. En activo 2.5. Ajá. Después cuando está En en uno lógico, estaría. Ya les doy el nivel de tensión, para que lo tengan. Ahí sería el alta. Lo que necesito es que sepan esa estructura, ¿verdad? Ok, continuamos. No sé si quieren hacer alguna otra consulta. Profe, ¿Sí? en otras palabras, este bus de datos es igual a acá. Lo que cambia es que en el estado inactivo está en 2.5 y lo que cambia también es el nombre, que sería bus plus. Y Sí, puede ser que la no cambia el analogía nombre. se parece mucho Y este es más rápido. exactamente, y se comunica por algo que se llama tiempo, que eso lo vamos a ver después. Ahora vean acá la conexión, ven la gateway, ven las dos líneas verde y amarillo y ven los nodos en cajetines de colores. Entonces vean cómo va esto. Aquí yo cambiaría en amarillo BM y aquí BP. Aquí BM y aquí BP. Y allá de primero BM y después BP conectados a una gateway A, B y C. Tres nodos. Entonces tenemos dos unidades de mando aquí, una al centro y tres allá. Eso es un tipo de conexión. Y aquí vemos los valores resistivos, la ubicación de las resistencias terminales. Vean qué interesante para el diagnóstico. Normalmente cuando hay presencia de un bus de datos FlatRay, los valores resistivos están presentes en esta estructura. Dos en serie aquí, dos en serie acá, dos en serie acá. Pero si ustedes analizan todo el circuito, ¿es un qué? Un paralelo, exacto. Igual acá, igual allá. Ya vamos a irnos metiendo porque esto es parte ya propia del diagnóstico. Comprender esto es dónde voy a medir las resistencias y qué valores espero tener. ¿Estamos? Léamelo ahí, por favor. Similar al sistema CAM, en el FlexRide existen resistencias de terminación.
según la unidad sea un punto de conexión intermedio o un punto final. Dichas resistencias tienen un valor diferente, siendo las dos resistencias en serie de 1.3 kiloohmios o de 47 ohmios en el otro. Ok, perfecto. Entonces ya nos están dando valores de cómo son. Dice que siendo resistencias en serie de 1.3 o de 47 en el otro. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver la siguiente ilustración para darle interpretación a lo que acabamos de ver teóricamente. Ahora, las magnitudes que están mirando ahí y el tester que están mirando acá me indican que estamos midiendo dos resistencias en serie. Como ustedes ya llevaron principios de electricidad, saben que la resistencia total de un circuito en serie es la suma de las resistencias 47 y 47, 94. Ya eso es una pista de cómo se aborda el diagnóstico. Ahora, voy a poner pausa al video, por favor. Volviendo al tema que nos tenía antes de ir al receso, recordemos que en los sistemas de comunicación flat-rate, la medición de las resistencias es real y los valores normalmente que se utilizan como valor de integridad de la red es este valor, 94. Hicimos un ejemplo ahí con un circuito en paralelo y otro en serie y podemos establecer que al unir este sistema de ramal flat-rate, al unirlo acá, por regla nos va a dar que la menor de las resistencias, en este caso serían tres resistencias, una de 94, otra de 2600 y otra de 94. El valor total, si está íntegra, sin división, sin corte, es de 94, aunque unamos esto, de igual manera en el caso 2, de igual manera en el caso 3. Yo les había puesto una ilustración antes de eso, y dice que similar en el cable, en el flat-rate existe resistencia de determinación según la unidad sea un punto de conexión intermedio o punto final. Dichas resistencias tienen un valor diferente, siendo dos resistencias de 1.3 o 2 de 47 en el otro, y nosotros vemos en el esquema que se cumple y que es real la comprobación de las resistencias como método diagnóstico. Ahora sí, vamos a ver la señal bus+. Ahí la tienen, ya les había dado la grabación del osciloscopio. Y recuerden que aquí se maneja el stand-by, es como una especie de 2.5, y luego ya la señal, que ya le voy a dar los niveles de tensión, cuando se activa el bus de datos, porque aquí solo tenemos el BP y falta el BM, como lo vamos a ver a continuación. Vean. Ahí tenemos el BM y el BP. Y nótense ustedes claramente que se cumple lo que habíamos hablado. Un estado lógico diferencia del BM cuando está abajo o cuando está arriba. Me devuelvo porque en esta, por ejemplo, tenemos el bus+. El bus+ se ve ya cuando se activa el otro canal, se ve de la siguiente manera. Y podemos decir que el BM en un lado está abajo, lo notan aquí, y en el otro está arriba. ¿Ven? Interesante. De ahí, de estos valores diferenciales, se saca el valor de tensión que va a ser positivo o negativo, y de este valor se saca el que es 2.5 a los dos buses, BM y BP. Esto es lo que más o menos vamos a obtener sacando la señal. Para ir asimilándolo poco a poco, como siempre tratamos de ir de lo más básico a lo más profundo, nosotros podemos hablar de que el recesivo es 2.5, el dominante es la diferencia entre 3.5 y 1.5. Si hacemos ese cálculo y le restamos a 3.5 1.5, me quedan 2 voltios. Y podemos ver claramente aquí, ¿verdad? Vean aquí donde falta calidad de osciloscopio, pero eso sería lo de menos. Por lo menos entendemos que en el
punto intermedio que se llama inactividad, tenemos latente 2.5. Y sabemos que PM, ¿verdad?, pasa a alto, a bajo para diferenciar entre estas dos tensiones diferenciales, para la redundancia, el estado lógico 1 y el estado lógico 0. Y si nuevamente utilizamos otra ilustración, ya ahí tenemos el inactivo, el data 1 y el data 0. ¿Ven? Partiendo de que BM, desde el inicio lo venimos arrastrando, pero sabemos que si BM está arriba, lógicamente BP está abajo y viceversa. De ahí también se obtiene de que la diferencial de potencial en longitud es la misma, pero no en álgebra, donde una tiene un valor negativo y otro un valor positivo. Si ya lo pusiéramos a analizar eso, pues yo les comentaba que recordáramos cuando vimos el MAN-BUS, el sistema europeo de velocidad media para los sistemas de carrocería, donde se manejaban los conceptos de data y data bar. Ahora lo ven aquí. Y ahora aquí nosotros tenemos el 0, ¿verdad?, que es totalmente inactivo, el 2.5, que es una latencia, es como que queda latente, y luego vemos que el BM de un lado está abajo y de otro lado está arriba, pero contrariamente el BP de un lado está alto y del otro está abajo. La diferencial de potencial para establecer el data, o sea el lógico 0 y el lógico 1, se establece bajo esto, ¿ve? BM menos BP igual menos 2 y BP menos BM igual 2. Ven que la diferencia, aunque la magnitud es la misma, está en el símbolo. Pues eso, de ahí el sistema electrónico capta cuál y define cuál va a ser el estado lógico 1 y 0. ¿Tienen dudas referente a lo que están viendo? Eso lo tienen que entender muy bien, puesto que es prácticamente la interpretación de la señal al osciloscopio. Eso es un oscilograma. Ahora, limitaciones. ¿Qué limitaciones puedo tener? Bueno, todas. Si tengo un osciloscopio ante muy básico, como el 6022B, ¿verdad?, ya no es lo mismo a tener un picoscope, ¿verdad? Esto hace diferencias notables, un BenB o otras marcas de alto perfil de osciloscopios, en donde veo con más detalle y más nitidez la señal, pero sí lo importante es que identifiquen los niveles de tensión. No quisiera ver yo todo el bus de datos en una sola condición de latencia, jamás. Tengo que tener esa diferencia de potencia. ¿Dudas? ¿Algo que quieran preguntar de esto? ¿Dónde la tomo? ¿Dónde la tomo? ¿Dónde están los puntos de testeo? Como este sistema no llega hasta el conector J1962, yo uso las diagramas para ayudarme a identificar qué unidades, ¿verdad?, qué unidades están conectadas al flat drive. Y no solo eso, sino si están en una estrella activa o una estrella pasiva, que son topologías de la red. Entonces necesito diagramas y también los puntos de conexión en donde puedo utilizar los 94 ohmios que habíamos arrastrado como valor de que la resistencia y el bus de datos se encuentran en óptimas condiciones. Profe, que usted transmite información al J1962 a través del gateway. Sí, gateway o a mucha unidad que le llaman interfaces. Deposita el bus de datos de ella, lo que le interesa a ella, y lo puede sacar por el KPW2000 línea K7 o por el bus de alta de CAN, que es ISO 15765, al conector a los pines 6 y 14. Entonces, digamos, para medirla podemos ver el diagrama, a ver qué cable llega al gateway y ahí se puede tomar la señal. Exacto, exacto. Y recuerden que algunas van a tener dos resistencias de, ¿se acuerdan? No? De 1.3 kilo ohmios y la otra era de. Exacto. Y entonces, profe, si la red se cae de ahí, Si la red. sí, en el caso, digamos, de
está abierto, no sé, ¿qué problemas causa la flex? Si usted tiene la red abierta, el oscilograma sufre alteraciones que van desde quedar en cero o quedar en inactividad o tirarse a tierra o tirarse a positivo, como hemos visto a lo largo de los problemas de Kant, que lo vamos a ir viendo aquí también. Okay. ¿Les queda alguna duda? ¿Me está grabando ahí? Sí. Ok, perfecto. Eso lo van a repasar, por si no lo han comprendido, por lo menos no tienen que verlo todo, sino la parte que usted no le queda clara. Ahora, algunas otras características que me podrían servir como herramienta diagnóstica para un novedoso bus de datos como lo es FlexRide sería esto, vean qué interesante. La coloración de las líneas. La coloración de las líneas, vean que se muestra aquí un naranja y un naranja con una rayita roja, un verde y un rosado, un verde y un rosado. Dice que los cables se trenzan. Obviamente, si estamos enfrentándonos a un bus de alta velocidad, los eventos de switcheo que presentan a alta velocidad generan mucho RFI o EMI, interferencia de radiofrecuencia. Y esto ocasiona que tengan que usar estrategias, como las están viendo en este caso, que por así decirlo, se flexionan los cables y da un concepto que ya lo hemos visto que se llama anulación de campos. Y también tenemos en algunos casos el blindaje por el famoso efecto jaula de Faraday, que ya lo habíamos visto también. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda referente a la coloración de los cables? Ya lo vamos a terminar con unos diagramas y vamos a ver un poquito de las fallas. ¿Qué están hechos el material, profe, que utilizan para...? Esto es el cableado, es corriente, es aislante plástico, bronce, ¿verdad? Algún otro detalle, cuando se fragmenta, o sea, se parte la línea, yo les voy a subir un PDF que dice cómo soldar, la distancia que se respeta, no pueden quedar los dos empalmes juntos, o sea, no sé si me hagan entender. Se cortó aquí, entonces yo empalmo aquí, no. Tengo que ver cómo trato de, en 10 centímetros, de hacer la unión física de los dos cables para evitar todos los conceptos que hemos venido hablando de lo que es anulación de campos, RFI, EMI y todos los conceptos. Voy a pasar de ilustración y quiero que la analicen primero lo que está sucediendo aquí, pero véanla por favor, qué es lo que sucedió ahí. Estamos frente a un problema donde la gateway con una unidad, un ramal que está conectado no oculta puntos sino daisy chain, cadena margarita, así se le llama a este tipo de unión también, y tuvo un problema y estamos utilizando el osciloscopio, entonces analicen cómo se cambia la señal. Sí, se va a positivo. Ok, hay un corto A positivo. ¿En dónde? ¿En BL o en PP? BL, claro, aquí está, vean. Y salen afectados todo el ramal, la unidad de datos que conversa con estas dos unidades de mando. Y vean lo que va a haber acá. ¿Okay? ¿Qué pasó con la señal de BL y BP? Una vez se tiraron a positivo. Hay presencia de códigos, hay una descompostura en el sistema de los elementos que están implicados y ustedes pueden decir ahí que estamos ante presencia de BM contra BP. Positivo. Positivo. contra positivo. ¿Les queda claro? Se ve que hay una analogía muy significativa con las pruebas que hicimos. Nosotros pasamos a positivo y Exacto. Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, si a alguno le prestaran un BMW X5, lo podríamos traer el próximo sábado y le hacemos las pruebas. ¿Estamos? Ok, vamos a continuar. Esto que está viendo acá es cómo se vería
de una vez que usted conecta el BP, como lo vimos acá, ¿no? El BM, ¿no? Contra positivo. Vean dónde se ve, no sé si logran observar los dos trazos tirados a positivo. Las señales erráticas se pierden completamente. Profe, en este caso, al tener dos líneas, digamos, en la otra me parece que pasaba algo similar, pero si mal no recuerdo, él siempre trataba de transmitir por la otra. No, En este caso aquí no no, sucede. aquí se pierde porque es algo brusco, es BP tirado totalmente a positivo y no queda nada de la conversación. Entonces, si es un nivel de seguridad muy alto, a doble canal, definitivamente el vehículo no va a arrancar o está en modo de emergencia inoperable. Esto es para evitar que se maten el pasajero y el conductor. Estos sistemas guardan un tipo de seguridad muy cerrado. Hay presencia de código y pueden haber algunas, como decir, comportamientos inexplicables en lo que es el sistema de carrocería, producto de un tipo de este fallo. Una consulta más, profe, ¿qué sistemas opera FlexDrive en los vehículos? Y ahora vamos a ver el diagrama si nos da tiempo, y ya algunos americanos le están llamando el bus de datos de hipervelocidad, así lo llaman. Es ni más ni menos un FlexDrive. Europeos ya no solamente BMW, sino Volkswagen, Mercedes y los consorcios que están metidos están utilizando el FlexDrive. Del 2000. Ahora vean lo que pasó aquí. BP contra negativo. ¿Ven? BP. Y vemos otra vez el problema. Se queda. Y una vez cae a negativo. Presencia de códigos. Vean el ramal acá. Y si ustedes notan, de una vez todo el grupo de datos, vean los dos trazos, se tira a negativo. Si usted ve, después trata como de levantar. Vamos a ver si aquí se logra ver. Ese es, como les expliqué, me devuelvo un poquito, el famoso BP contra negativo. Son fallas que vienen con levantamiento de códigos, condiciones atrofia, ¿verdad?, en los procesos. Y esta vez es no contra terminal 30, sino contra terminal 31. Unión entre BP y BM, o sea, los dos cables se empalmaron, se tocaron y vamos a tener por ende una condición similar. Que si se termina, que si por condiciones de este tipo se trata de sacar parte o una tasa importante de comunicación, aunque está atrofiado, pues me imagino que alguna defensa habría que tener ante una eventual situación como estas. Pareciera que, vean, que trata como de todavía tratar de emitir, pero eso solo lo veríamos en ataque, o sea, habría que realizar uno y decir que de verdad está dándose que no se queda totalmente sin comunicación, sino un mínimo de porcentaje logra sacar mensajes muy importantes. Pero de fijo, si son sistemas emergentes, háganlo por seguro que el vehículo se va a pagar o va a trabajar en una condición tan inoperable que nos obliga a llevarlo de una vez a un taller. ¿Listo? ¿Listo? Continuamos. Señal errática, lo mismo, eso fue lo que pasó. BP y BM se unieron y vean acá. Solo permítanme ver. Aquí lo que vamos a tener es un diagnóstico con equipo M y es ni más ni menos un osciloscopio. ¿Lo ven? Que tiene características ideales para hacer análisis de los respectivos buses de datos para cierta marca. Pero un osciloscopio genérico de buena marca, ¿verdad?, puede también sacar este tipo de señales. No sé si les queda alguna duda, damos por terminado el tema de lo que es FlexDrive y esperaríamos, ojalá, una práctica.
permiso propio. Sí.